Pues bien, buenos días. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa que hacemos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que además nos llevamos la sorpresa de estar muy bien acompañados en esta rueda de prensa. Y además, curiosamente, habíamos convocado para hablar de transporte público y de la futura reordenación de líneas de autobuses que comienza su puesta en marcha el próximo lunes. Por parte de nuestro Grupo Municipal nos parece una verdadera irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Granada y por parte de su equipo de gobierno el que la ciudadanía ya se encuentre el próximo lunes una reordenación de líneas sin tener información suficiente de cómo van a quedar las mismas. Partimos de la base de que nuestro Grupo Municipal de Izquierda Unida entendemos que sí es necesaria reordenar líneas, pero las líneas deben reordenarse para cubrir mejor el transporte y la comunicación entre los barrios, para resolver problemas laborales, de precariedad laboral específicamente, que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras del transporte público en la ciudad de Granada, y un ejemplo es los compañeros y compañeras de Alhambra Bus, los cuales, prestando el mismo servicio, están teniendo peores condiciones laborales y no se respeta la obligación de subrogación en la prestación de las líneas. Y, por otro lado, también tendría que servir para poder resolver problemas entre la comunicación de las líneas metropolitanas y el propio metro con las líneas de transporte urbano. Estamos hablando de distintos sistemas de transporte público que no deben hacerse la competencia entre sí, sino lo que tienen que hacer es complementarse, mejorando la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio, porque solo con un servicio eficiente y de calidad será posible tener un transporte público que evite que en la ciudad de Granada el vehículo privado vaya ganando más espacio, vaya ganando la contaminación y, por tanto, se vayan empeorando los problemas ambientales en la ciudad. Aparte, por supuesto, de mejorar la calidad de vida de los granadinos y granadinas y especialmente los trabajadores y las trabajadoras de nuestra ciudad que dependen del transporte público en la ciudad de Granada. Sin embargo, ninguno de estos objetivos se está cumpliendo con esta reordenación de autobuses, ni siquiera un criterio mínimo de transparencia. Esta reordenación, según datos que aporta el propio equipo de gobierno y que ya la empresa concesionaria del transporte público lo ha puesto en duda, pretende recortar unos 300.000 kilómetros de transporte que, en vez de destinarlo a mejorar la comunicación de los barrios en la ciudad, es simple y sencillamente un tijeretazo al transporte público para intentar ahorrar 1,5 millones de euros. Pero se sigue con la misma estrategia equivocada que aplicaba el Partido Popular en su momento cuando impuso la línea de alta capacidad en la ciudad de Granada. ¿Por qué? Porque el desequilibrio económico en el transporte público no se genera tanto por la reducción de kilómetros de transporte público o por el abaratamiento del kilómetro. Recuerdo que la subvención al transporte público no se paga por viajero, se paga por kilómetro, sino se produce este desequilibrio porque en el momento en que se ha aumentado de forma excesiva la tasa de transbordo en la ciudad de Granada, han sido cerca de 30.000 viajes diarios los que se ha perdido. Es decir, son ingresos que no llegan al sistema de transporte público porque los viajeros han dejado de usarlo y, por tanto, eso es lo que ha generado esos sobrecostes que hoy por hoy tiene el transporte público. Recortando más kilómetros, prestando peor servicio, no se mejora esa situación. Y ese es el gran error y el gran problema que se está generando con respecto al transporte público en la ciudad de Granada. Hay barrios que para desplazarse de un barrio a otro de la ciudad hay que coger hasta 3 autobuses distintos, con varias paradas distintas. Un sistema de transporte público con esa tasa elevada de transbordo es una barbaridad. Situación que se complica aún más cuando no existe intermodalidad real y efectiva entre el metro y las líneas de autobuses urbanos. Se había retrasado hasta el 16 de julio la reordenación de líneas de autobuses, ¿no? ¿Cuál era la justificación? Que había que poner en marcha los transbordos del metro. ¿Dónde están los transbordos del metro gratuitos? Son una verdadera mentira y falacia por parte de este alcalde como por parte de la Junta de Andalucía. Pero es que además el modelo de transbordo, en el momento en que llegue, si es que llega, porque se lleva prometiendo desde febrero del año pasado, quiero recordar, tampoco es un sistema de transbordo integral y completo con las necesidades que tiene el transporte público, tanto en la ciudad de Granada como a nivel metropolitano. ¿Por qué digo esto? Porque, hombre, lo que no se puede es tratar de una forma distinta a los usuarios de la ciudad de Granada a los usuarios del área metropolitana, si es que todos nos movemos en la misma conurbación.
los vecinos y vecinas del área metropolitana necesitan trasladarse a la ciudad, del mismo modo que los vecinos de la ciudad necesitan trasladarse a distintos municipios del área metropolitana. Por tanto, de lo que se tiene que estar hablando es de un billete único. Y un billete único tiene que garantizar, primero, una única tarjeta de transporte, en segundo lugar, una gestión integrada del transporte y líneas coordinadas a nivel metropolitano, en tercer lugar, que las bonificaciones en el transporte público y los transbordos sean los mismos, transbordos para toda el área metropolitana, tanto en autobús, autobuses metropolitanos como autobús urbano, las mismas bonificaciones, el bono del pensionista, por ejemplo, se tendrá que extender, las distintas tarjetas de viaje para universitarios, carne joven, etcétera, etcétera. Todo eso no está. E incluso lo que se iba a poner en marcha, que llevamos 3 años esperando, que era el bono solidario para personas desempleadas, para parados y paradas, y la gratuidad del transporte público, como ocurre en otras numerosas ciudades, tanto en Andalucía como a lo largo del Estado español. Billete único implica también un único modelo de gestión. No puede ser que Robert preste unas líneas, tenga 2 subcontratistas, una de ellas Alhambra Bus, otra de ellas Herederos de Gómez, precarizando las condiciones laborales de los trabajadores. Pero es que, cuidado, la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores también afecta a un menoscabo y genera un menoscabo del servicio público. Yo quiero recordar que precisamente el subcontratar para abaratar costes implica que los vehículos de Alhambra Bus son más antiguos, no reúnen condiciones de accesibilidad, no reúnen condiciones de seguridad, y si alguien quiere detalles, que pregunte aquí a los trabajadores que están presentes, donde ha llegado momentos que incluso porque ha girado un autobús de Alhambra Bus, han salido despedidos viajeros fuera del autobús. Eso ha sucedido. Y eso ha pasado. Y, por tanto, la subcontratación en las líneas de transporte público tiene que estar prohibida. Es que ya está prohibida por la ley de contratos. Es que ya hay sentencias que hablan de cesión ilegal de trabajadores y de que el objeto esencial del contrato, que es el transporte de viajeros colectivos, no puede ser subcontratado. ¿Por qué este ayuntamiento sigue manteniendo una ilegalidad y no cumple con su obligación de subrogación y de integración de todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de transporte público en condiciones de igualdad? ¿Por qué? Porque hay que ahorrarse de 400 a 500 euros al mes en los salarios de los trabajadores, o porque al final hay que ir recortando las bolsas de empleo, porque otro de los problemas es que la nueva línea que se recupera, que es la C32, la gestiona Robert, porque dicen que hay que unificar líneas, pero no cumplen con la otra parte, que es garantizar la presencia de los trabajadores para que no se pierda empleo. Eso fueron 6 los trabajadores que fueron despedidos en su momento cuando se eliminó aquella línea. Fue el alcalde a hacerse 1000 fotografías con ellos. Bueno, pues más de 1000 días después ya el alcalde se ha olvidado. Después de las 1000 fotografías ya se ha olvidado a los trabajadores, a los que les prometía que cuando él fuese alcalde iba a arreglar esa situación y iba a respetar las condiciones de subrogación. Y nos parece una irresponsabilidad también la falta de transparencia. Miles de usuarios y usuarias del transporte público no pueden estar al arbitrio del capricho del equipo de gobierno de turno a la hora de reordenar líneas. Nosotros ya hemos exigido que cada parada tiene que tener informadores, explicar cuáles son los nuevos recorridos, cuáles son las nuevas rutas, cuáles son los nuevos intervalos de tiempo y espera en parada, dónde se pueden hacer mejor los transbordos entre unas líneas y otras, porque es que ni siquiera se están repartiendo planos de las nuevas líneas, por poner un ejemplo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Generar un nuevo caos. Caos que empezará este verano, pero que se agravará en los meses de septiembre y octubre, porque sabemos que somos una ciudad universitaria y es donde mayor presión va a haber, pues obviamente, de tráfico y de usuarios del transporte público. Y si el sistema no es eficiente, se pierde viajeros. Si se pierde viajeros, se desequilibran las condiciones económicas del transporte público, pero además, si se pierde viajeros, se empeora la situación de contaminación en nuestra ciudad, porque el transporte público acaba siendo sustituido por vehículo privado. Por tanto, nos convertimos en un modelo, vamos hacia un modelo de inmovilidad absolutamente insostenible. Por tanto, exigimos al equipo de gobierno, en primer lugar, información a todas y todos los usuarios y, en segundo lugar, que se avance hacia un modelo de billete único
que integre las líneas de transporte, que respete las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que garantice el empleo de todos los trabajadores y trabajadoras del transporte público y que garantice las condiciones de accesibilidad, seguridad y, por supuesto, eficiencia en el transporte colectivo urbano en la ciudad, y que los distintos sistemas, autobuses metropolitanos, autobuses urbanos y metro, no se hagan la competencia entre sí, sino que sean colaboradores. Y para ello también es necesaria la implicación de la Junta de Andalucía. El metro de Granada es una línea metropolitana y urbana a la vez. De las cerca de 30 paradas que tiene, más de la mitad son en el término municipal de Granada. Eso implica que esa gestión tiene que ser compartida con los ayuntamientos, pero no solo en lo que son la explotación, sino también en asumir los costes. Y, por tanto, la Junta de Andalucía tiene que asumir la subvención al transporte público y tiene que financiar también las líneas de autobuses metropolitanas y urbanas en la ciudad de Granada, para, insisto, los distintos sistemas públicos no se hagan la competencia entre sí y para que avancemos hacia un modelo de billete único, con tarifa única, tarjeta única, únicas condiciones laborales, igualdad en la prestación de servicios, igualdad en la comunicación de todos los barrios de la ciudad de Granada y de todos los municipios del área metropolitana. ¿Vosotros creéis que esto es un sistema de transbordo? No, no entendemos ni los conductores. Es decir, es que tarjeta de un salto, de 2 saltos, de 3 saltos. En unos hay periodos de 60 minutos, en otros periodos de 75 minutos, en otros periodos de 90 minutos. No sabemos si es un transbordo 2, porque en los autobuses urbanos hay posibilidad de hasta 2 transbordos entre distintas líneas. Aquí solo es un transbordo, solo es para los usuarios del autobús colectivo en la ciudad de Granada, pero no es para los usuarios de todo el área metropolitana. Esto no es serio. La tarjeta que sea de la Junta. Exactamente, solo está permitido el transbordo gratuito a través de la tarjeta del Consorcio Metropolitano de Transporte y el que tenga la tarjeta propia del metro, que la tiene, que la hay, o el que tenga la tarjeta de Rover normal, ¿cómo hace el transbordo? Es decir, esto no es un modelo de transbordo adecuado. Esto es un jeroglífico para evitar cualquier sistema de transbordo. Por eso nosotros hablamos de billete único y de modelo único, con las mismas tarifas y el mismo sistema para todos.